Hola, qué bueno que te estás conectando, qué bueno que estás siguiendo esta serie de episodios de la Biblia en un año. Y ya hoy voy a estar compartiendo contigo, vamos a estar leyendo juntos el episodio número 49. Y estás ready, busca en tu Biblia Levítico 14 y empezamos. Pero antes de comenzar, únete conmigo y vamos a invocar al Espíritu Santo para que esté aquí con nosotros. Espíritu Santo, ven aquí con nosotros, acompáñanos en esta lectura de este episodio número 49. Abre nuestros oídos para escuchar tu palabra y abre nuestro entendimiento, ¿verdad? Para entender toda aquella palabra que entra a nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí estamos ready. Y habló el Señor a Moisés diciendo: esto es lo prescrito para el leproso el día en que haya de purificarse. Será llevado al sacerdote. El sacerdote saldrá a las afueras del campamento y lo examinará. Si comprueba que la llaga de la lepra ha desaparecido del leproso, mandará que se traigan para el que ha de ser purificado 2 pájaros vivos puros, una rama de cedro, púrpura carmesí e hisopo. Luego el sacerdote mandará inmolar uno de los pájaros sobre una vasija de loza con agua corriente. Después tomará el pájaro vivo junto con la rama de cedro, la púrpura carmesí y el hisopo, y los mojará en la sangre del pájaro inmolado en agua corriente. Entonces rociará 7 veces al que haya de ser purificado de la lepra, y lo declarará puro. Luego soltará por el campo al pájaro vivo. El purificado, por su parte, lavará sus vestidos, se afeitará todo el pelo, se bañará en agua y quedará puro. Después podrá acudir al campamento, pero permanecerá fuera de su tienda durante 7 días. Al día 7º afeitará otra vez todo su pelo, su cabeza, su barba, sus cejas, es decir, afeitará todo su cuerpo. Lavará sus vestidos, bañará en agua su cuerpo y quedará puro. Al 8º día tomará 2 corderos sin defecto, una cordera sin tacha de 1 año, 3 décimos de flor de harina amasada con aceite para la oblación y un log de aceite. El sacerdote encargado de la purificación pondrá ante el Señor a la entrada de la tienda de la reunión al que se purifica con sus ofrendas. Después el sacerdote tomará un cordero y lo ofrecerá como sacrificio por el delito junto con el log del aceite. Y lo balanceará ritualmente ante el Señor. Luego inmolará el cordero en el lugar donde se inmola el sacrificio por el pecado y el holocausto, en lugar sagrado, pues en los sacrificios por el pecado, por el delito, la víctima es para el sacerdote, es cosa santísima. A continuación, el sacerdote tomará la sangre del sacrificio por el delito y untará con ella el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el del pie derecho del que se purifica. Del mismo modo, el sacerdote tomará el log de aceite y derramará un poco sobre la palma de su mano izquierda. Luego el sacerdote mojará un dedo de la mano derecha en el aceite que tiene en su palma izquierda y hará con él 7 aspersiones de aceite delante del Señor. Después, encima de la sangre del sacrificio por el delito, el sacerdote untará parte del aceite de su mano izquierda sobre el lóbulo de la oreja derecha de quien se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el de su pie derecho. Lo que quede del aceite sobre su palma, el sacerdote lo derramará sobre la cabeza de quien se purifica, y así el sacerdote expiará por él ante el Señor. Después, el sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado, expiará por quien se purifica de su impureza y por fin inmolará el holocausto. Ofrecerá sobre el altar el holocausto y la oblación, expiará así por él y quedará purificado. Si es pobre y no dispone de medios a su alcance, tomará un solo cordero como sacrificio por el delito para expiar por él, con el rito del balanceo, 1 décimo de flor de harina amasada con aceite como oblación y un log de aceite o 2 tórtolas o 2 pichones según sus recursos.
Uno será para el sacrificio de expiación y el otro para el holocausto. Al octavo día llevará todo eso al sacerdote para su purificación a la entrada de la tienda de la reunión ante el Señor. El sacerdote tomará el cordero del sacrificio por el delito y el lote de aceite y los balanceará ritualmente ante el Señor. Después inmolará el cordero del sacrificio por el delito. Tomará sangre de este sacrificio y untará con ella el lóbulo de la oreja derecha de quien se purifica, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. Del mismo modo, el sacerdote tomará parte del cuartillo de aceite y lo derramará sobre la palma de su mano izquierda. Con un dedo de su mano derecha hará delante del Señor 7 aspersiones con el aceite que hay sobre su palma izquierda. Después, encima de la sangre del sacrificio por el delito, el sacerdote untará parte del aceite de su mano izquierda sobre el lóbulo de la oreja derecha de quien se purifica y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el de su pie derecho. Lo que quede del aceite sobre su palma, el sacerdote lo derramará sobre la cabeza de quien se purifica y así el sacerdote expiará por él ante el Señor. Luego sacrificará una de las tórtolas o de los pichones según sus recursos, una como sacrificio por el pecado y otra como holocausto, además de la oblación, y así el sacerdote expiará delante del Señor por el que se purifica. Esta es la ley concerniente a quien tiene llaga de lepra y no le alcanzan sus medios para la purificación. El Señor habló a Moisés y a Aarón y dijo: cuando hayan entrado en la tierra de Canaán, que les daré en posesión, si hago que se infecte de lepra una casa del país que poseerán, el dueño de la casa avisará al sacerdote diciendo: he advertido en la casa algo que puede ser lepra. El sacerdote ordenará que se vacíe la casa inmediatamente antes de ir a examinarla, no sea que se contamine cuanto hay en ella. Después entrará a examinar la casa. Si al examinar la llaga ve que aparecen en las paredes de la casa como oquedades verduzcas o rojizas hundidas en la pared, entonces el sacerdote saldrá a la puerta de la casa y la cerrará durante 7 días. Al séptimo día el sacerdote volverá y si al examinar la llaga comprueba que se ha extendido por las paredes de la casa, ordenará que se arranquen las piedras en que aparece la llaga y las arrojen en las afueras de la ciudad, en lugar impuro. Después hará que la casa sea raspada por dentro, todo alrededor, y el polvo que hayan quitado será arrojado en las afueras de la ciudad en un lugar impuro. Luego tomarán otras piedras y las pondrán en sustitución de las anteriores, y además se revocará la casa con otro mortero. Si después de haber arrancado las piedras y raspado la casa y haberla revocado, la llaga vuelve a extenderse en la casa, el sacerdote irá y la examinará. Y si comprueba que la llaga se ha extendido por la casa, es lepra maligna. La casa está impura. Entonces se derribará la casa con sus piedras, su madera y todo el revoque. Y todo ello será sacado a las afueras de la ciudad a un lugar impuro. Si alguien entra en la casa uno de los días que está cerrada, quedará impuro hasta el atardecer. Si alguien duerme en ella, tendrá que lavar sus vestidos, y si alguien come en ella, tendrá que lavar sus vestidos. Por el contrario, si al llegar el sacerdote examina la llaga y comprueba que no se ha extendido por la casa después de revocarla, declarará pura la casa, pues ha desaparecido la llaga. Después, para purificar la casa, tomará 2 pájaros, una rama de cedro púrpura carmesí e hisopo. Luego inmolará uno de los pájaros sobre una vasija de loza con agua corriente. A continuación tomará la rama de cedro, el hisopo, la púrpura carmesí y el pájaro vivo y los mojará en la sangre del pájaro inmolado. Entonces rociará la casa 7 veces. De este modo purificará la casa con la sangre del pájaro y el agua, mediante el pájaro vivo, la rama de cedro, el hisopo
y la púrpura carmesí. Después soltará el pájaro vivo en el campo, fuera de la ciudad. Así expiará por la casa y ésta quedará purificada. Esta es la ley referente a toda clase de llagas de lepra, a la tiña, a la lepra del vestido o de la casa, al tumor o a la erupción y a las manchas blanquecinas, para declarar cuando una cosa es pura o impura. Esta es la ley de la lepra. Habló el Señor a Moisés y a Aarón y dijo: digan a los hijos de Israel: cuando un hombre padezca flujo seminal, quedará impuro. Estos son los casos en que es impuro el hombre por su flujo: cuando su cuerpo deje escapar flujo o cuando lo retenga. En ambos casos es impuro. El lecho en que se acueste y cualquier objeto en que se siente quedará impuro. Quien toque su lecho deberá lavar sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta el atardecer. Quien se siente donde estuvo sentado aquel deberá lavar sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta el atardecer. Asimismo, quien toque el cuerpo del afectado deberá lavar sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta el atardecer. Si quien padece flujo escupe a una persona pura, ésta lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impura hasta el atardecer. Toda montura empleada para cabalgar por quien padece flujo quedará impura. Cualquiera que toque algún objeto sobre el que aquel se haya sentado quedará impuro hasta el atardecer. Si alguien lo transporta, lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta el atardecer. Todo aquel a quien toque el que padece flujo sin lavarse las manos con agua, lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta el atardecer. Si quien padece flujo toca una vasija de loza, habrá que romperla, y si es de madera, se lavará con agua. Cuando se cure el que padece flujo, contará 7 días para su purificación. Luego lavará sus vestidos, bañará su cuerpo en agua corriente y quedará puro. Al 8º día tomará 2 tórtolas o 2 pichones, acudirá a la entrada de la tienda de la reunión ante el Señor y los entregará al sacerdote. El sacerdote ofrecerá uno como sacrificio por el pecado y otro como holocausto. Así hará la expiación ante el Señor por esa persona a causa de su flujo. Cualquier hombre que haya tenido una polución bañará en agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta el atardecer. Y si por la polución se mancha algo de tela o de cuero, habrá que lavarlo con agua y quedará impuro hasta el atardecer. Y si la polución ocurre mientras un hombre yace con una mujer, ambos se bañarán en agua y quedarán impuros hasta el atardecer. Salmo 43. Hazme justicia, Dios mío, y defiende mi causa de gente sin piedad. Líbrame del hombre falso y perverso. Tú eres el Dios de mi refugio. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué de andar entristecido por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan a tu monte santo, a tus moradas, y me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con la cítara. Oh Dios, Dios mío, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que aún podré alabarlo, salvación de mi rostro y Dios mío. ¡Qué bello! Y ahora vamos a comenzar con otro libro de los evangelios, que es Marcos. Ya terminamos con Mateo, que estuvo espectacular, a mí me encantó. Y ahora vamos a comenzar con Marcos. Así que busca en tu Biblia Marcos 1, que comenzamos ya. Comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Mira que envío a mi mensajero delante de ti para que vaya preparando tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan rectas sus sendas. Apareció Juan Bautista en el desierto, predicando un bautismo de penitencia para remisión de los pecados. Y toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados.
Juan llevaba un vestido de pelo de camello con un ceñidor de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba: después de mí viene el que es más poderoso que yo, ante quien yo no soy digno de inclinarme para desatarle la correa de las sandalias. Yo los he bautizado en agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Y sucedió que en aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y nada más salir del agua, vio los cielos abiertos, y el Espíritu, que en forma de paloma descendía sobre él, y se oyó una voz desde los cielos: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó hacia el desierto, y estuvo en el desierto 40 días mientras era tentado por Satanás. Estaba con los animales y los ángeles le servían. Después de haber sido apresado Juan, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está al llegar. Conviértanse y crean en el Evangelio. No sé cuándo estés escuchando esta grabación, pero el miércoles pasado comenzamos la Semana Santa, ¿verdad? Con el miércoles de ceniza. ¿Y qué se dice en el miércoles de ceniza? Conviértete y cree en el Evangelio. Lo que acabamos de escuchar, aquí en esta lectura de Marcos. Y mientras pasaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo Jesús: síganme y haré que sean pescadores de hombres. Y al momento dejaron las redes y le siguieron. Y pasando un poco más adelante, vio a Santiago el de Zebedeo y a Juan su hermano, que estaban en la barca remendando las redes. Y enseguida los llamó. Y dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se fueron tras él. Le siguieron y lo dejaron todo. ¿Cuán dispuesto estás tú de dejarlo todo y seguir a Jesús? Buena pregunta. Y vamos rapidito con la reflexión, que dice así: todos tenemos necesidad de limpieza full. El libro del Levítico esboza hoy las ceremonias para la reincorporación de los leprosos en el pueblo de Dios. Después de recuperarse de su enfermedad, la persona curada debe ser inspeccionada por el sacerdote. Una vez el sacerdote comprueba la recuperación, empiezan las ceremonias de purificación. Implican sacrificios y baños que son comunes en el Levítico, pero también incluyen un único acto simbólico. El sacerdote suelta un pájaro vivo en la estepa a favor del leproso. Esta ceremonia podría indicar que el pájaro está llevando lejos la impureza ritual del leproso, o que la libertad del pájaro significa la libertad recuperada del leproso. ¡Brutal! Liberado de la cárcel de su enfermedad. ¡Wow! Cuando Jesús llega a la escena, yo no había pensado en eso. Cuando Jesús llega a la escena en el inicio de Marcos, él y Juan Bautista predican un tipo diferente de purificación. En lugar de una limpieza física literal de la lepra, predican el arrepentimiento de la lepra espiritual del pecado y la limpieza espiritual en el bautismo. La gente viene a ser bautizada por Juan, confesando sus pecados. De hecho, la primera línea de Jesús en el Evangelio incluye una llamada al arrepentimiento, que es lo que se nos dice el miércoles de ceniza comenzando la cuaresma. Conviértanse y crean en el Evangelio. Además, Jesús invita a los hombres a seguirlo y ellos lo hacen. Y la pregunta que cierra la reflexión con lo que te voy a dejar: ¿cómo causa el arrepentimiento la purificación y libertad en tu vida? That's a good question. Esa es una muy buena pregunta para esta cuaresma, ¿verdad? Pensar
¿Qué es lo que causa en mí ese arrepentimiento por el pecado, por lo que hice incorrectamente? Te dejo con esa y te veo en el próximo episodio, que yo espero que estés siguiéndolo, así que dale subscribe para que la campanita te suene cuando suba un episodio nuevo. Te veo. Hasta la próxima. Chao.